Durante siglos, los científicos descartaron ciertos animales como invenciones del folclore. Eran criaturas de las que hablaban los marineros en los puertos, los campesinos en sus aldeas, los exploradores que volvían de territorios lejanos con historias que nadie en las academias europeas estaba dispuesto a tomar en serio. Monstruos marinos, bestias gigantes, serpientes de cuello largo, caballos de río con cuernos. La ciencia los etiquetaba como superstición y cerraba el expediente. Y luego, uno por uno, esos animales imposibles fueron apareciendo. Con cuerpo, con ADN, con nombre científico oficial. Hoy vamos a hablar de 10 criaturas que vivieron durante siglos o milenios en el territorio de la leyenda y que la biología moderna tuvo que reconocer, con todas sus letras, como completamente reales. Cada una de ellas es una lección sobre lo que significa subestimar lo que no entendemos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. 1. El calamar gigante. El kraken de los marineros noruegos. Durante siglos, los marineros escandinavos describieron un monstruo marino de tentáculos enormes capaz de hundir barcos enteros. Lo llamaban el kraken. Las crónicas más antiguas datan del siglo XIII, y el obispo noruego Erik Pontoppidan lo describió formalmente en 1752 como una criatura del tamaño de una isla flotante. La ciencia académica lo clasificó durante generaciones como mitología pura. Luego comenzaron a aparecer los cadáveres. Restos de calamares de dimensiones extraordinarias empezaron a ser documentados en costas de todo el mundo a lo largo del siglo XIX y XX. En 1878, en las costas de Terranova, Canadá, fue encontrado un ejemplar con tentáculos de más de 10 metros. La especie recibió nombre científico oficial, Architeuthis dux, el calamar gigante. Puede alcanzar los 13 metros de longitud y pesar hasta 275 kilos, pero durante más de un siglo solo se conocía por cadáveres y partes encontradas en los estómagos de cachalotes. Nadie lo había visto vivo en su hábitat natural hasta el año 2004, cuando investigadores japoneses del Instituto Nacional de Ciencias Polares lograron fotografiarlo por primera vez en las profundidades del Océano Pacífico, a 900 metros de profundidad, frente a las costas de las islas Ogasawara. El kraken existía, siempre había existido. 2. El okapi, el unicornio con rayas de cebra del Congo. A finales del siglo XIX, los exploradores europeos que penetraban en las selvas del Congo belga, hoy República Democrática del Congo, regresaban con descripciones de un animal que los pueblos en Mbuti llamaban el okapi, un ser con cuerpo de caballo, patas con rayas de cebra blancas y negras, y un cuello más corto que el de una jirafa pero con la misma lengua azul oscura y prensil. Los zoólogos europeos descartaron las descripciones como confusiones o exageraciones. El gobernador de Uganda, Sir Harry Johnston, comenzó a recopilar testimonios de forma sistemática y en 1901 obtuvo finalmente pieles y 2 cráneos que envió al Museo de Historia Natural de Londres. El análisis determinó que el okapi era un animal completamente nuevo para la ciencia, el único pariente vivo de la jirafa, clasificado como Okapia johnstoni. Lo extraordinario del caso es que la especie llevaba milenios conviviendo con las comunidades humanas de la selva congoleña, que la conocían perfectamente. Fue la ciencia occidental la que tardó en creerla. Hoy, el okapi está catalogado como especie en peligro de extinción. Vive exclusivamente en la selva del Congo y su población ha caído drásticamente por la deforestación y la caza furtiva. Una criatura que tardó siglos en ser creída por la ciencia, ahora corre el riesgo de desaparecer antes de que podamos protegerla del todo. 3. El dragón de Komodo. El dragón que sí existe. Las comunidades pesqueras de las islas menores de la Sonda, en Indonesia, llevaban generaciones hablando de un lagarto gigante que cazaba ciervos y búfalos de agua en las islas de Komodo, Rinca y Flores. Los colonizadores holandeses escucharon las historias y las descartaron. En 1910, el teniente holandés Hoke Hashvanstein van Hensbroek decidió investigar por su cuenta. Viajó a la isla de Komodo y encontró lo que las comunidades locales describían: un lagarto de más de 2 metros de longitud con escamas duras, garras afiladas y una lengua bífida amarilla. Envió pieles y fotografías al director del Museo Zoológico de Bogor, Peter Owens, quien publicó la descripción científica formal en 1912. La especie fue clasificada como Varanus komodoensis. El dragón de Komodo es hoy el lagarto más grande del mundo. Puede alcanzar los 3 metros de longitud y pesar hasta 70 kilos. Es un depredador activo con veneno glandular. Un estudio de la Universidad de Melbourne de 2009 confirmó que produce veneno anticoagulante en glándulas mandibulares y puede correr a 20 km por hora. Los dragones de las leyendas orientales y europeas pueden tener muchas explicaciones, pero en Indonesia, el dragón siempre fue completamente literal. Deja tu like, suscríbete y comparte.
4. El gorila, el hombre salvaje de las montañas africanas. En el siglo V a.C., el explorador cartaginés Janón el Navegante describió en sus crónicas de viaje por la costa occidental de África haber encontrado seres peludos, salvajes y de gran tamaño que sus intérpretes llamaban gorillai. Durante más de 2000 años, esa descripción fue tratada como mitología o exageración. Misioneros y exploradores europeos que penetraban en el interior de África Central en los siglos XVIII y XIX regresaron con relatos de grandes simios que se desplazaban en tierra y que los locales describían como imposiblemente fuertes. En 1847, el médico y misionero Thomas Savage obtuvo cráneos de la especie en Gabón y los envió al anatomista Jeffries Wyman, quien publicó la primera descripción científica formal. Troglodites gorilla, hoy gorilla. El gorila occidental fue la primera especie en ser clasificada. El gorila de montaña, Gorilla beringei, no fue descubierto por la ciencia occidental hasta 1902, cuando el oficial alemán Friedrich Robert von Beringe mató 2 ejemplares en las montañas Virunga. La especie que los africanos conocían desde siempre tardó milenios en recibir un nombre latino. Hoy el gorila de montaña está en peligro crítico de extinción con menos de 1100 individuos en estado salvaje. 5. El pez celacanto, extinto. Hace 65 millones de años, vivo en 1938. El celacanto, Latimeria chalumnae, era conocido únicamente por sus fósiles. La ciencia lo consideraba extinto desde el final del período Cretácico, hace 65 millones de años, junto con los dinosaurios no aviares. Era un capítulo cerrado de la paleontología. Hasta que el 23 de diciembre de 1938, Marjorie Courtenay Latimer, una joven que trabajaba en el Museo de East London en Sudáfrica, notó algo completamente inusual entre la carga de un barco pesquero local. Un pez enorme de escamas azul plateadas y aletas con estructura ósea interna que parecían extremidades primitivas. No supo identificarlo. Hizo un boceto y lo envió al ictiólogo J.L. B. Smith, quien lo reconoció de inmediato. Era un celacanto vivo. La noticia sacudió al mundo científico de manera absoluta. Desde entonces se han encontrado 2 poblaciones, una en el Océano Índico Occidental, frente a Comoras y Sudáfrica, y una segunda especie, Latimeria menadoensis, descubierta en 1997 frente a las costas de Sulawesi, Indonesia. El celacanto puede alcanzar casi 2 metros y 100 kilos, y sus aletas contienen estructuras homólogas a los huesos de las extremidades de los vertebrados terrestres. Es, literalmente, el ancestro vivo de todos los animales de 4 patas que caminan sobre la Tierra. Llevaba 65 millones de años esperando que lo encontráramos. 6. El ornitorrinco, el animal que los científicos creyeron que era un fraude. En 1799, cuando el naturalista George Shaw recibió en Londres la piel de un ornitorrinco enviada desde Australia, tomó unas tijeras y examinó la zona del pico con detenimiento buscando las costuras. Estaba completamente convencido de que alguien había cosido el pico de un pato al cuerpo de un castor para engañar a los científicos europeos. La descripción del animal que los colonos australianos enviaban a Europa era demasiado absurda. Un mamífero con pico y pies de pato, cola de castor, que ponía huevos, que amamantaba a sus crías a través de la piel sin pezones, y que los machos tenían espolones venenosos en las patas traseras. Cada una de esas características fue descartada inicialmente como error o invención. Todas resultaron ser completamente ciertas. El ornitorrinco, Ornithorhynchus anatinus, es hoy reconocido como uno de los mamíferos más extraordinarios del planeta. Uno de los 5 monotremas existentes, mamíferos que ponen huevos, y el único mamífero conocido capaz de detectar campos eléctricos con su pico para localizar presas bajo el agua. Un estudio genómico publicado en Nature en 2021 reveló que su genoma contiene elementos de reptil, ave y mamífero, lo que lo convierte en una ventana evolutiva única e irreemplazable. 7. El cuscus moteado gigante, el demonio de las islas del Pacífico. Las comunidades de las Islas Salomón, en el Pacífico Sur, llevaban generaciones describiendo a los exploradores y colonizadores europeos un animal nocturno de gran tamaño, con manchas oscuras sobre pelaje claro, que vivía en los árboles y que los locales consideraban un ser de naturaleza especial, casi sobrenatural. Los europeos no encontraban correspondencia con ninguna especie conocida y trataban las descripciones como folclore tropical.
En 2004, durante una expedición científica de la Universidad de Queensland a las Islas Salomón, el zoólogo Tyrone Lavery comenzó a recopilar testimonios sistemáticos de los habitantes de las islas más remotas del archipiélago. Los relatos eran consistentes y precisos. En 2017, Lavery publicó en la revista Zookis la descripción científica formal de una nueva especie, Phalanguer matanim, el cuscus moteado gigante de las Islas Salomón. Es el marsupial arborícola más grande descubierto en los últimos 28 años, con un cuerpo de casi 1 metro de longitud y ojos grandes adaptados a la vida nocturna en la selva del Pacífico. Llevaba décadas siendo descrito con precisión por los habitantes locales, que incluso conocían sus hábitos alimentarios y sus patrones de movimiento. La ciencia tardó décadas en escuchar lo que las comunidades isleñas ya sabían. 8. El rinoceronte de Sumatra, el unicornio del sudeste asiático. En las culturas del sudeste asiático, las descripciones de un animal parecido a un caballo con un cuerno en la frente y pelaje rojizo áspero tienen siglos de antigüedad. Los comerciantes árabes que llegaban a la región traían de vuelta relatos de esta criatura que en Europa se interpretaron durante generaciones como confirmación de la existencia del unicornio. El rinoceronte de Sumatra, Dicerorhinus sumatrensis, es el rinoceronte más pequeño del mundo y el único de su género que tiene 2 cuernos y está cubierto de pelo. Fue clasificado científicamente en 1814 a partir de especímenes obtenidos en Sumatra. Lo extraordinario de su historia reciente es lo que ocurrió en 2016. Los científicos dieron por localmente extinto al rinoceronte de Sumatra en la isla de Borneo, tras años sin avistamientos confirmados. Luego, en 2016, cámaras trampa instaladas por el WWF y el gobierno de Indonesia en la provincia de Kalimantan capturaron imágenes inequívocas de al menos un ejemplar vivo. El hallazgo fue publicado en la revista Oryx. La especie sigue existiendo en Borneo, con una población estimada en menos de 15 individuos. El unicornio del sudeste asiático existe, siempre existió, solo que casi no lo encontramos a tiempo. 9. El tigre de Tasmania. ¿Leyenda o realidad pendiente de confirmar? El tilacino, Tilacinus cynocephalus, fue un marsupial carnívoro con rayas oscuras en el lomo que habitó Australia y Tasmania. El último ejemplar en cautiverio murió en el zoológico de Hobart el 7 de septiembre de 1936 y la especie fue declarada oficialmente extinta en 1982. Pero la historia del tilacino tiene una capa adicional que lo coloca en esta lista de manera completamente legítima. Durante décadas antes de su extinción oficial, fue tratado por muchos zoólogos europeos como una exageración o una criatura semilegendaria de los colonos australianos, a pesar de que los aborígenes australianos lo habían conocido y representado en arte rupestre durante miles de años. Las pinturas en roca del noroeste de Australia muestran tilacinos con precisión anatómica datadas en más de 3000 años. La ciencia occidental tardó en reconocerlo como real, y cuando finalmente lo hizo, pagó una caza sistemática organizada por el gobierno de Tasmania que lo llevó a la extinción. Desde 1936, se han registrado más de 3000 avistamientos en Australia y Tasmania. En 2022, la Universidad de Melbourne anunció un proyecto de desextinción usando ADN antiguo. Si ese proyecto tiene éxito, el tilacino pasará de leyenda a extinto a leyenda de nuevo a vivo, completando uno de los ciclos más extraordinarios de la historia natural. 10. El calamar colosal, más grande que el kraken mismo. Si el calamar gigante era el kraken de los marineros noruegos, el calamar colosal, Mesonichoteuthis hamiltoni, es algo que ni siquiera las leyendas anticiparon. Fue descrito científicamente por primera vez en 1925, pero solo a partir de fragmentos de tentáculos encontrados en el estómago de un cachalote. Durante décadas, el animal completo era desconocido. Los libros de zoología lo mencionaban como hipotético. En 1981, una hembra parcialmente adulta fue capturada accidentalmente por un barco pesquero en el Océano Antártico. Fue la primera vez que la ciencia tuvo acceso a un espécimen real. El primer ejemplar adulto completo no fue capturado hasta 2007, frente a las costas de la Antártida, por el barco pesquero Sanaspiring de Nueva Zelanda. Medía 10 metros y pesaba 495 kilos. Sus ojos, de 30 centímetros de diámetro, son los más grandes de cualquier animal conocido en el planeta. A diferencia del calamar gigante, el colosal tiene ganchos giratorios en sus tentáculos en lugar de ventosas, lo que lo hace un depredador de características únicas. Se estima que puede llegar a los 14 metros de longitud. Nadie sabe cuántos hay. Nadie los ha visto vivos en su hábitat natural. El animal más grande de su clase sigue siendo, en gran medida, un misterio activo.
10 criaturas. 10 veces que la ciencia dijo que era imposible y la naturaleza demostró que no. El kraken existía, el dragón indonesio existía, el unicornio del sudeste asiático existía, el hombre salvaje africano existía, el fósil viviente de 65 millones de años existía, el mamífero imposible con pico de pato existía, el marsupial nocturno del Pacífico existía, el rinoceronte peludo existía, el tilacino que los aborígenes pintaban en piedra hace 3000 años existía, y el calamar más grande del mundo sigue siendo en gran parte un misterio. La lección no podría ser más clara. Cuando las comunidades que viven cerca de la naturaleza describen un animal con consistencia durante generaciones, vale la pena escucharlas. La leyenda, casi siempre, es solo la ciencia que todavía no ha llegado. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.